Nosotros somos la Keilah Dr. Herzl, y bueno, esta charla está organizada por nosotros en colaboración con nuestro querido amigo Natalio. Paso a presentar a Natalio para quien quizá no lo conozca. Natalio es, primero que nada, muy conocido por nosotros por ser el director de Comunidades Plus. Es ese diario que ha circulado desde hace muchísimos años por las comunidades, que nos informa sobre Argentina, Israel y el mundo desde una perspectiva judía. Él es el director, él es el encargado de la cara detrás de Comunidades Plus. Además es licenciado en Ciencias Judaicas, es profesor de Historia Judía desde hace 36 años, periodista profesional, analista internacional, conferencista y corrector literario. Así que, y hoy nos va a estar hablando sobre un enigma histórico, una pregunta que surge, que nos corresponde también al día de hoy, día de un aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas. Y bueno, el día de hoy nos va a estar contando sobre Colón, un enigma judío. Así que sin más, uy, esperen que se me escapó Natalio. No lo encuentro Natalio, bueno, pero sin más, ahora va a comenzar Natalio. Ahí te apareciste de vuelta. Bueno, Natalio, te invito a comenzar. Te pongo ahí te pongo el audio. Muy bien, ahora sí, ¿te parece? Empezamos, Sergio. Estamos. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos. En primer lugar, gracias a la Keilah de Lomas de Zamora. Conozco mucha gente, conocí mucha gente de esta Keilah hace muchísimos años, que venimos trabajando en conjunto con el periódico que está circulando, primero en papel, después en formato digital, y son avisadores y apoyan nuestra tarea permanentemente. Así que si el periódico tiene 36 años, hace ya 36 años que trabajamos con la comunidad de Lomas y aledaños también. Es muy interesante el diálogo inicial que ustedes tenían entre ustedes, porque empezaron a conocerse. Alguno intercambiaba con este, el otro intercambiaba con el otro. Faltaba que aparezca Cristóbal Colón para que estemos todos prácticamente de alguna manera conociéndonos, ¿no? También. La verdad que yo esta tarde, este anochecer, voy a hablar un poquito de la antihistoria. ¿Qué significa de la antihistoria? Hay una historia oficial sobre Cristóbal Colón, que es una historia bastante conocida en líneas generales, que nos han enseñado mayormente en la escuela primaria. Pero hay algunas cosas bastante interesantes e importantes que nos han ocultado en la escuela primaria o secundaria o en los estudios universitarios quizás, por distintos motivos políticos, ideológicos, que después podemos llegar básicamente a analizar. Y uno de los hechos que nos han ocultado es, y fíjense que lo digo con mucho cuidado, la posibilidad de que Cristóbal Colón sea de origen judío, o haya sido, mejor dicho, de origen judío. No estoy diciendo, atención, no estoy diciendo rotundamente que Cristóbal Colón era judío. Yo no estuve en su Brit Milá, ni tengo la filmación cuando se hizo como para certificarlo, pero sí hemos investigado una serie de datos interesantes que sueltos de por sí no dicen mucho, pero cuando atamos cabos y atamos estos datos, es como un rompecabezas que comienza a tomar forma. Y las piezas se van eslabonando hasta llegar a una conclusión final que no la voy a dar yo, la va a dar el propio Colón. Pero para eso van a tener que esperar hasta el final de la charla. Esta charla que es muy especial básicamente en este día, aunque los argentinos estamos afectados por muchos otros temas naturalmente también, pero es bueno hacerse un espacio para debatir y discutir sobre estos temas. ¿Se escucha bien? Sí, en general. Voy muy rápido. Si hay algo que no se entienda, me lo dicen. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Son todos buenos, me tratan mejor que mi esposa. Todos dicen, ¿me escuchan bien? Mi esposa no me escucha nunca, entonces por eso me gusta el Zoom, porque me escuchan todos. Bueno, chistes aparte. Eh, Vamos a una primera introducción en lo que tiene que ver con este tema. Hay muchas dudas entre historiadores. Los historiadores se dividen en dos categorías respecto a Cristóbal Colón. Aquellos que dicen que Cristóbal Colón era un perfecto cristiano y aquellos que dicen que Cristóbal Colón no era cristiano, sino que era judío. Y si no era judío abiertamente, era lo que se daba en llamar en aquella época cristiano nuevo, o converso, o descendiente de conversos, o sea, de alguna familia de origen judío.
Tengamos en cuenta que Colón es un hombre enigmático. ¿Por qué? Porque es una figura que ha dado muchísimo a la historia de la humanidad. No sabemos si él se lo propuso, naturalmente, pero ha dado mucho a la historia de la humanidad. De hecho, no me gusta decir el descubrimiento de América, porque América estaba descubierta antes por los vikingos y por otros navegantes, pero sí el tema de la aproximación de la cultura europea, especialmente hispánica y después portuguesa, y más tarde, naturalmente, la cultura sajona, francesa, holandesa, a las costas americanas en general, creando el continente que tenemos hasta el día de hoy, con todo lo bueno y lo malo que tenemos hasta el día de hoy. Es decir, es un hombre que cambió la historia, pero por ser un hombre que cambió la historia, sabemos muy poco de su infancia. Hay cosas que se han ocultado, hay cosas que las han ocultado algunos por intereses determinados, y hay cosas que el propio almirante, porque Colón llegó a ser almirante, ha ocultado también para no develar probablemente alguna de estas cosas. Yo voy a tratar de indagar en ese tipo de elementos, estos últimos, porque los otros son bastante conocidos. Primero tenemos que decir lo siguiente. Hay que entender el contexto histórico en el cual se movió Cristóbal Colón, entre comillas, cuando descubrió América. El contexto histórico es, o está dado por tres hechos fundamentales del año 1492. España se libera de la dominación árabe o mora, como se la daban llamar, la expulsión de los moros de España, la expulsión de los judíos de España, también fue en 1492, en este proceso mal llamado de purificación, que yo diría nazismo español, por así decirlo de alguna manera, nazismo hispano, en aquel entonces, sin cámaras de gas, pero nazismo en definitiva, discriminatorio, bajo todo punto de vista, y naturalmente el descubrimiento de las Américas, o de alguna manera la llegada a un nuevo lugar, al cual Colón imaginaba llegar, pero buscando la ruta de acceso a el Asia. No sabemos si Colón quería llegar a la India, a China o a Japón, porque en sus libros y en sus escritos él denomina a esa zona Cipango. Cipango. La intención de llegar a algún lugar que abra las nuevas rutas. ¿Por qué abra nuevas rutas? Porque por el contexto histórico que estamos, las rutas entre el continente europeo y entre la zona asiática estaban cortadas por el dominio musulmán, especialmente otomano, que más adelante llevaría a la caída de Constantinopla. Y por lo tanto, como musulmanes y cristianos no se llevaban bien, por lo menos desde las cruzadas, naturalmente cuando los musulmanes predominaron históricamente, las rutas navales quedaron cortadas y había que buscar otras fuentes de acceso al Asia en general para poder continuar suministrando provisiones que provenían de la India. Por otro lado, provenía por tierra la llamada ruta de la seda. Hoy se habla mucho de vuelta de la ruta de la seda china, pero había otra ruta de la seda continental, pero no vamos a hablar básicamente de ella ahora. Estos son los tres hechos. Quiero nombrar a los historiadores para hacer justicia con ellos, que opinan que Cristóbal Colón era de origen judío. Uno de ellos, y quiero aclarar que entre los historiadores que opinan que Cristóbal Colón era judío, porque uno puede pensar, seguro que todos los que piensan que era judío son historiadores judíos, y seguro que todos los que piensan que era cristiano son todos cristianos. Bueno, debo decirles que no. Debo decirles que aquellos que piensan que era judío, hay una cantidad variada. Celso Riega, español, cristiano. Jacob Wasserman, un judío holandés o alemán, ¿sí? Jacob Amzalat, también holandés. Salvador de Madariaga, quizá el más importante de los historiadores españoles de Cristóbal Colón, que escribió en el año 1942, si no me falla la memoria, ¿sí? No lo quería invertir con 1492, 1942, un libro llamado Vida y obra del magnífico don Cristóbal Colón, donde hay todo un capítulo extenso que Salvador de Madariaga, viviendo en España en los años prácticamente de Franco y en los años de la Segunda Guerra Mundial, se atreve a escribir sobre la judeidad de Cristóbal Colón, ni más ni menos. El libro de Salvador de Madariaga, para mí, la mejor de todas las fuentes, todavía se puede conseguir en algunas buenas librerías de la República Argentina, ni que hablar que seguramente el Mercado Libre, luego propaganda galperinque de la comunidad, ¿sí?
y ni que hablar que seguramente en algunos otros sitios en Internet también. Fritz Streicher, que era un historiador alemán también, el gran historiador, uno de los más grandes historiadores del fenómeno de los judíos conversos, que era el británico Cecil Roth, muy conocido, y también alguien que es totalmente, digamos, conocido, pero en otras órbitas, en otros temas. Me estoy refiriendo a alguien que ya falleció hace 15, 16 años, se cumplió ahora hace poco un aniversario, el gran Simón Wiesenthal. Sí, el mismo Simón Wiesenthal, que lleva ahora su nombre el Centro Simón Wiesenthal de Investigación, que él mismo fundara para perseguir nazis, se dio tiempo para escribir un libro. No es de lo más refinado, no es de las mejores investigaciones, pero aporta lo suyo, llamado Operación Nuevo Mundo. También es un libro que ahora no está editado, pero se puede conseguir perfectamente bien en algún lugar. Si buscan, lo van a encontrar y realmente creo que vale la pena leerlo. Está escrito en forma muy fácil, muy sencilla y vale la pena leerlo. Colón es misterioso por 3 razones. Uno, su origen modesto y sencillo, llegando a ser almirante, algo que era propio de las familias de alcurnia, de prestigio, la familia Colón, la familia Columbus, son apellidos diferentes con los cuales se conoció a Colón. También no tenía un abolengo, no tenía un pasado distinguido, no tenía ningún tipo de elemento que lo distinguiera de familias tradicionales españolas, italianas, etcétera, etcétera. Segundo, Cristóbal Colón intentó ocultar una cara que hoy nos resultaría complicada a nosotros entender, pero que en aquel entonces era de lo más natural. Cristóbal Colón, a los 16 años, ya embarcaba y fue pirata. Sí, Cristóbal Colón fue pirata. No fue pirata de Bitcoin, no fue pirata de monedas, no fue pirata de arbolitos que venden verde. No, no. Cristóbal Colón fue pirata para el duque de Anjou. El duque de Anjou era el gobernador de lo que hoy llamamos Cataluña, en España, y que ya en aquel entonces, como ustedes deben saber, si buscan un poco más en la historia, ya tenía aspiraciones secesionistas. Es decir, que Cristóbal Colón navegó para un duque de Cataluña que evidentemente le había ordenado que vaya y navegue las distintas costas para ver y tratar de piratear distintos barcos de distinto origen, portugués, español, etcétera, etcétera, y demás. Cristóbal Colón navegó por las costas portuguesas, por algunas costas españolas, también por el norte de África, donde hizo su tarea como pirata, donde no hay mucha información respecto a este tema, básicamente también, pero después dejó la piratería para dedicarse a otro tipo de navegación también. Y el tercer aspecto, que es el que más vamos a desarrollar ahora, porque no tenemos mucho tiempo para los otros dos, es el intento de ocultar, de alguna forma yo diría fallida, su origen judío, el origen judío de Cristóbal Colón. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, porque Cristóbal Colón navegante ya en 1479 se presenta en el reinado de Portugal y ofrece sus servicios como navegante para los reyes portugueses para poder navegar para Portugal. Los portugueses desecharon cualquier tipo de operación porque Portugal tenía una flota importante. No se olviden que prácticamente todo Portugal da al mar Atlántico y por lo tanto no tenía una gran necesidad de Cristóbal Colón. Con los años, en 1485 ya Colón aparece navegando para España, a pesar de que antes había pirateado contra España también, pero evidentemente aparecía básicamente con este tipo de tareas y este tipo de trabajo. Las divergencias sobre Cristóbal Colón comienzan ya con su nacimiento. Tenemos naturalmente una fecha de nacimiento, lo que no tenemos con certeza es el lugar donde nació. No tenemos el lugar donde nació. Colón nació en 1451, según coinciden prácticamente todos los historiadores, hay alguna diferencia con alguno que otro, y falleció en España, en Valladolid, en 1506. Hay por lo menos 16 ciudades españolas e italianas, o provincias italianas y españolas, que se atribuyen la potestad de que Colón nació en sus tierras. Sea por prestigio, sea por lo que implicó después, sea por el motivo que fuere, pero se atribuyen básicamente esa cuestión.
Hay quienes dicen que Colón era de origen aragonés, hay quienes dicen que Colón era catalán, porque navegó para los catalanes, para Cataluña, y por lo tanto se le daba un origen catalán. Y hay quienes dicen que era genovés, es decir, que pertenecía al puerto de Génova, el puerto más importante de Italia y quizá del Mediterráneo en los años que estamos hablando, como puerto comercial. Una pequeña disquisición nada más, para aquellos que son hinchas de Boca, se van a sentir ahora un poco mejor, probablemente, más allá de los resultados que Boca tuvo futbolísticamente en los últimos tiempos. A los genoveses se los llamaba xinoveses, eran conocidos. De ahí viene la palabra xeneise. A los boquenses se los conoce xeneises. ¿Y por qué se asocia xeneise con los boquenses? Porque obviamente la gran cantidad de italianos y genoveses que llegaron al puerto de la Boca fundaron de alguna manera esa zona de la Boca y San Telmo y le dieron origen básicamente ese lugar tan hermoso que es la Boca en líneas generales. Pero esto fue solamente una disquisición para los hinchas de Boca y nada más. Me quedo con la definición de origen de Salvador de Madariaga. ¿Qué dice Salvador de Madariaga? Salvador Madariaga dice que él probablemente haya nacido en Pontevedra, en España, pero sí vivió algún tiempo en Génova, en Italia. Pero ¿por qué dice esto entonces Salvador de Madariaga? ¿En qué se basa? Él dice que Colón pertenecía a una familia de judíos conversos y que por las distintas persecuciones que hubo a partir del año 1391 en Sevilla, muchísimas familias se vieron en la obligación de emigrar. E Italia, a pesar de estar allí los estados papales, llamados luego el Vaticano, fue bastante tolerante con los judíos durante algún periodo, por lo menos en lo que llamamos tolerancia por aquella época. Y por lo tanto, no pocos judíos emigraron a Italia en aquel entonces. Probablemente la familia Colón haya emigrado a Italia y haya emigrado a Génova también. Por eso, Salvador de Madariaga dice las dos cosas. Nació en Pontevedra, en España, pero su familia se radicó en Génova, en Italia, donde más se conoce el tema de Cristóbal Colón, donde más se habla del tema de Cristóbal Colón en general. Por eso toma esta posición realmente intermedia. Después vamos a hablar un poquitito de los idiomas que Colón hablaba, que es un tema importante. No hablaba hebreo yiddish, quédense tranquilos, no lo hablaba el hebreo yiddish, o por lo menos no sabemos que hablara el hebreo abiertamente. El yiddish seguro que no, porque Colón, si tenía algún origen, era sefaradí, y por lo tanto el yiddish no lo iba a hablar. Pero probablemente supiera hebreo, y lo vamos a ver después con algunas cosas bastante interesantes también. Colón reconoce a Génova como su lugar de origen, pero hay una contradicción importante, y acá es donde uno ve lo que Colón empieza a ocultar. Si era genovés, y yo digo soy porteño, si soy porteño tengo que hablar muy bien el español. Colón era genovés, pero hablaba muy mal el italiano, y hablaba muy bien el español. Esto es bastante natural en los inmigrantes, en aquellos sectores que preservaban su lengua. Aquí en la República Argentina, nuestros abuelos y bisabuelos que vinieron a este país, seguramente si eran askenazíes, hablaban muy bien el yiddish, mejor que el castellano. Después, las segundas y terceras generaciones olvidaron el yiddish y hablan mejor el castellano. ¿Sí? Y los sefaradín olvidaron el ladino y hablan mejor seguramente el castellano. Esto pasa con todos los inmigrantes. Es casi natural que se tome el idioma del país de origen. ¿Por qué Colón entonces no hablaba genovés? ¿Por qué Colón no hablaba el idioma naturalmente italiano? Eso sigue siendo un misterio que vamos a tener que ver y que vamos a tratar de descifrar. ¿Cómo estaba compuesta la familia de Colón? Vamos a empezar por los hermanos. Colón tuvo dos hermanos, Fernando y Bartolomé. Bartolomé murió antes, murió unos años antes de que Colón dé a conocer de alguna forma el descubrimiento de las Américas, ¿sí? Y tuvo Colón dos biógrafos muy importantes, prácticamente contemporáneos a él, que eso es un dato muy valioso. Uno fue su hijo Diego, además tuvo otro hijo llamado Hernando, pero uno fue su hijo Diego. Quiero solamente recordar o decir que Cristóbal Colón estuvo casado varias veces, con lo cual tuvo varias suegras, lo cual es un dolor de cabeza bastante grande, pero Cristóbal Colón se casó con una mujer portuguesa que también era de origen converso y marrana.
si mal no me falla la memoria ahora, era Beatriz de Bobadilla, pero se los puedo confirmar en otro momento también este dato, ahora no me viene a la memoria. Su hijo Diego fue muy importante porque fue un biógrafo de él, y también fue importante un fraile, y no nos tiene que llamar la atención, Fray Bartolomé de las Casas. No se olviden ustedes que Cristóbal Colón recibió una educación católica en el convento de la Rábida, ¿sí? En la zona del Puerto de Palos, de donde partiría también. Y por lo tanto, él no podía estar ajeno, ni un fraile podía estar ajeno, obviamente, a la épica del descubrimiento de América, con todo lo que implicó para la reivindicación hispánica, ¿no? De lo que fue el mal llamado Día de la Raza, y que ahora se llama de la diversidad cultural, etcétera, etcétera. Es un nombre que me gusta más. Es mejor que el llamado Día de la Raza, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante, porque ambos historiadores, tanto su hijo Diego como Fray Bartolomé de las Casas, eluden cualquier elemento que vincule a Colón con la identidad judía. La eluden. Y por eso los historiadores contemporáneos dicen que no hay ningún rastro en los primeros biógrafos de que Cristóbal Colón era judío. Pero quizá no le prestaron atención a una frase que dijo Fray Bartolomé de las Casas, que la voy a repetir y la voy a leer textualmente. Dijo así Fray Bartolomé de las Casas: en cuanto a la religión cristiana, sin duda Colón fue católico de mucha devoción. Y si Colón fue católico de mucha devoción, ¿por qué había que confirmarlo? ¿Alguien va a decir de mí que yo soy un judío de mucha devoción? ¿Alguien va a decir de otro fulano que es judío de mucha devoción? Si se dice esto es porque hay dudas. Entonces, por lo tanto, hay que partir de la duda que Fray Bartolomé de las Casas sabía algunas cosas ulteriores de Cristóbal Colón, pero evidentemente prefirió no darlas a conocer por distintos motivos, probablemente por el peso que tuviera. Un saludo desde Viena. Bueno, nos están escuchando desde Austria, maravilloso. La comunidad de Loma se puede enorgullecer. Hay un señor que nos está escuchando desde Austria, ni más ni menos. Después sería interesante saber si hay de algún otro lugar también del continente americano, probablemente también escuchando. Muy bien, ambos se basan en su origen. El tema de la lengua, como lo dije antes, siendo genovés, habló muy mal el italiano, realmente muy mal, y por eso la mayor parte de sus escritos están en un español muy pulido y muy bueno, escrito en español. Esto refuerza de alguna manera la teoría que era de origen hispano, que sus padres lo criaron con el idioma español y que debió adoptar el italiano como un idioma de los inmigrantes en general. Muy bien, después vamos a seguir con los padres, que es un dato muy interesante de Cristóbal Colón, ya que conocemos algunas cosas de los padres. La relación de Colón con los judíos. Colón tuvo una excelente relación con judíos y con moros, con musulmanes también. Mucho mejor que la relación que tendría con cristianos, por lo menos por lo que se da a conocer en sus biógrafos y también por el propio libro que Cristóbal Colón después escribió. Es más, cuando volvió de América, después del descubrimiento de América, que él no sabía que descubrió América, pensaba que eran las Indias, Zipango, cuando volvió de las Indias, de lo que él consideraba Zipango, le dirige una carta de agradecimiento, no a la reina, y ahora vamos a desmitificar un poco, a la reina Isabel y al rey Fernando, sino que se lo dirige a Luis de Santangel. Y aquí viene la primera desmitificación respecto a la historia oficial que nos han armado prácticamente desde el siglo XIX. ¿Y por qué digo el siglo XIX? Porque en el siglo XIX apareció una novela, creo que en Estados Unidos después fue traducida al español, habría que buscarla, de un señor llamado Washington Irving, que hizo una novela, pero fanfarronesca, de Cristóbal Colón y del carácter ampuloso cristiano de Cristóbal Colón, con lo cual pareciera ser que muchos historiadores tomaron este elemento de la ficción y lo transformaron en un elemento histórico, y a partir de allí tomaron esta idea prácticamente como que no hay ninguna duda respecto a Colón. Esa novela circuló mucho tiempo, pero a partir de 1890, ya casi el siglo XIX, ya comienzan las dudas y comienza a indagarse, a investigarse un poco más cuando cae el peso de la Inquisición. La Inquisición en España cayó en 1834, o sea, perduró la Inquisición española prácticamente 3 siglos y medio. Por lo tanto, no se podría abrir archivos e investigar con total facilidad, como después se vendría haciendo, que tampoco en la época de Franco se pudo hacer muy bien, porque vaya a saber si descubrían que el almirante era de origen judío, había que cambiar y modificar toda la historia española, y era una afrenta que España hubiera echado a los judíos, ni más ni menos, ¿no? Este es el gran problema que hay con Colón en ese sentido.
dije el tema de la mentira de la historia. Ustedes, por la edad que más o menos tienen muchos de ustedes, igual que yo, cuando caía esta fecha, 12 de octubre, la maestra de la escuela primaria, ¿qué es lo que nos decía unos días antes? Niños, la semana que viene es 12 de octubre, Día de la Raza, el día que Colón descubrió América. Vayan al kiosco y compren algunas figuritas y péguenlas en el cuaderno en el momento que Colón descubre América. Y yo, como otros niños, comprábamos figuritas. Y en esas figuritas veíamos a un Cristóbal Colón arrodillado y también veíamos detrás de él a un sacerdote católico y veíamos naves con las grandes cruces, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que desmitificar, y esto lo voy a ampliar después, es que en el primer viaje de Cristóbal Colón no había ningún sacerdote católico. Ninguno. Yo accedí a la lista de tripulantes y no soy el único. Mucha gente accedió a la lista de tripulantes del primer viaje de Cristóbal Colón. Lo pueden buscar en un libro que está en la biblioteca del Congreso de la Nación. No me acuerdo ahora el nombre, pero se los puedo averiguar. Ahí está la lista de tripulantes, un libro español muy viejo, del primer viaje de Cristóbal Colón. No había ni un solo sacerdote católico, lo cual llamaba ya la atención. Primer mito que se cae. El segundo mito que se va a caer también, que es importante, es el famoso tema de que Cristóbal Colón estaba arrodillado delante de la reina Isabel y la reina Isabel se saca las joyas del cuello, las tira en señal de decir, apoyo tu expedición, andá, acá tenés el dinero. Bueno, parcialmente falso. El gobierno hispano no estaba en condiciones en aquella época de financiar expediciones de este tipo, que llevaba mucho dinero, costaba mucho, 3 naves, 3 galeones que no eran muy grandes, 3 carabelas, que no eran muy grandes, pero que tenían que navegar mucho tiempo también, y costaba aprovisionarlas. Los financistas de este viaje fueron esencialmente 2 personas, y las 2 eran de origen judío admitido, y que una de ellas atravesó un proceso inquisitorial. El primero, el más importante de ellos, a quien Cristóbal Colón le dirige la carta de agradecimiento cuando vuelve de América, antes de hacerlo a la reina Isabel y al rey Fernando, es Luis de Santangel. Algunos lo llaman Luis Santangel, pero es Luis de Santangel. Ese era el apellido, el nombre que él tenía. El segundo de ellos suena mucho más hebreo. Abraham Senior o Abraham Senior, de acuerdo a cómo se lo pronuncie en aquella época. También era de origen judío, ¿sí? Mantuvo su nombre, quizá cambió su apellido. Pero no fueron los únicos con los cuales Colón tuvo contacto. Colón tuvo contacto con Diego de Esa. ¿Quién era Diego de Esa? Arzobispo de Sevilla e inquisidor. Inquisidor. Ahora uno dice, ¿pero cómo? ¿De origen judío? Sí, porque la mejor forma de ocultarse de la Inquisición, ¿cuál era? Haciéndose pasar por arzobispo, aprendiendo lo suficiente para llevar una vida católica pulcra que de ninguna manera pueda ser puesta en duda. ¿Quién iba a dudarlo entonces de alguna manera? El arzobispo de Sevilla fue un gran inquisidor, el Diego de Deza. Otro importante judío, Juan Cabrero, que fue el albacea del rey Fernando, es decir, el testaferro del rey Fernando, el que le mantenía parte de las riquezas del rey Fernando de Aragón. Otro judío importante, Luis Torres, en realidad con el nombre cambiado cuando fue convertido al cristianismo, para no perder su vida, el nombre de él era Luis Alevi, es decir, el apellido Alevi, no cabe ninguna duda acerca de su origen judío, bajo todo punto de vista. Era un traductor converso que sabía árabe, hebreo y arameo. Probablemente Colón haya llevado a Luis Torres en su viaje, después veremos, quizá para buscar algún destino para los judíos asiagos que tenían que escaparse de España, y eligió a Luis Torres por los conocimientos idiomáticos. Hay una sola cuestión que une al árabe, el hebreo y al arameo. Hay varias cuestiones, pero hay una cuestión importante. Los 3 son lenguajes semíticos. Los judíos descienden de semitas, esencialmente en su mayor parte, por lo menos alguna vez, no tanto hoy en día, pero sí alguna vez el concepto racial fue semítico. Luis de Santangel fue ministro del presupuesto, financista, fue realmente un gran financista, muy importante, fue como el ministro de Economía, o uno de los ministros de Economía, del rey Fernando e Isabel. Y él dio 17.000 ducados, era una moneda bastante importante para España en aquella época. No lo tomen como 17.000 pesos argentinos, porque si no, no podría ir Colón ni a la costanera prácticamente de España, de Valladolid. Así que evidentemente era una moneda muy fuerte, muy importante,
17.000 ducados. Por eso se lo agradece. Fray Bartolomé de las Casas lo ve muy afligido a Luis de Santangel en una audiencia donde Colón le pide ayuda económica a los reyes españoles, y los reyes españoles no están convencidos de la oportunidad de la expedición y no le dan la ayuda. Y Luis de Santangel se lo ve muy compungido. Y lo dice claramente Fray Bartolomé de las Casas, que no sabe por qué está tan triste Luis de Santangel. Probablemente Luis de Santangel, viendo lo que se venía en España desde el año 1391 y 1480 en especial, que fue el comienzo de la Inquisición en forma abierta, tenía temor por el futuro, tanto de su familia como de otras familias, y especialmente la persecución de los judíos conversos, aquellos que habían fallado a la religión cristiana y llevaban una vida judía mal llamada marrana, es decir, oculta, una vida despreciable, etcétera, etcétera, una doble vida. Por eso hablé antes del arzobispo. Se podía ser arzobispo el domingo, pero quizá cuidara el Shabbat el día sábado también, en este contexto casi esquizofrénico, que fue que la Iglesia Católica obligó a los judíos a vivir en España por aquellos tiempos por la Inquisición. ¿Sí? Además, hay un dato importante de Luis de Santangel. Fue obligado a hacer penitencia en el año 1491. ¿Qué significa penitencia? La Inquisición tenía un largo proceso. Recibía las denuncias de alguna persona, decir, fulano de tal es de origen judío. Entonces la iglesia iba y lo buscaba, se tomaba su tiempo, lo indagaban, lo torturaban. Primero esperaban que confesara solamente él, luego lo sometían a distintas ordalías o distintas torturas, etc. Y luego le permitían la posibilidad de que sea un penitente, es decir, que reniegue 100% del judaísmo y que se transforme 100% en católico. Básicamente, después de este paso venía la quema en la hoguera, el auto de fe, directamente. Al ser un penitente, significa que de alguna manera Luis de Santangel tomó una forma de vida cristiana abierta y eso lo pudo llevar al lugar donde llegó, a la cima del poder. Además, fue un hombre muy rico, muy poderoso, al igual que Abraham Senior. Los dos tenían mucho dinero con empresas que tenían básicamente en España. Sigamos con algunos datos más. Sí, de Luis de Santangel. Era un protegido del rey Fernando en 1497, o sea que el rey Fernando seguramente lo salvó de la Inquisición, de la quema en la hoguera. Ya dije el tema que Colón fue el primero que le agradece, y también quisiera hablar de una persona más, Gabriel Sánchez, que fue tesorero real también, y al cual Colón también le agradece por el apoyo dado en el viaje. Gabriel Sánchez fue tesorero real del rey Fernando también. O sea, cada reino tenía que tener su tesorero. Cada uno, ustedes saben que la unión matrimonial entre Fernando e Isabel difícilmente haya sido por amor, sino más bien por amor a territorios, por amor a tener mucho más tierras y poder unir ambos reinos en la época que había que expulsar básicamente a los moros. Ahí me acordé también el nombre que Colón estuvo casado con otra mujer conversa, Beatriz de Arana, que también era una judía conversa. Vamos a los tripulantes, algunos de los tripulantes de las naves de Cristóbal Colón, de las 3 naves, ¿sí? Alfonso de la Calle. El apellido de la Calle en aquel entonces era un apellido judío, porque hacía referencia a las juderías, es decir, a los barrios donde los judíos vivían. ¿Y dónde vivían los judíos? En alguna calle estrecha, chiquita, pequeña. Más adelante se formarían guetos, pero en aquel entonces eran juderías abiertas directamente, pero las calles eran muy estrechas. Yo estuve en España, quien haya estado en España y haya visitado alguna judería en España, aún en Barcelona, puede ver lo estrecho de las calles que eran en el contexto medieval. No circulaban ni caballos ni carros, solamente personas, y los balcones casi se chocaban uno con el otro. ¿Sí? Yo estuve en Hervás, un pueblito medieval hermoso, donde pude estar en la judería de Hervás, solo que ya no hay más judíos. En Hervás, solamente descendientes de judíos. ¿Sí? Pero muy bien, de alguna forma, Alfonso de la Calle era judío con ese apellido. Rodrigo Sánchez, pariente del anterior, Gabriel Sánchez. Maese Bernal. Este hombre, Maese Bernal, maestro Bernal, era el cirujano del barco. Toda nave tenía que salir de expedición con algún médico, ¿verdad? Uno no quisiera ser operado en aquella época con los conocimientos de cirugía que había y la falta de anestesia, pero había que llevar un médico por cualquier circunstancia, bajo todo punto de vista. En 1490, Maese Bernal tuvo un proceso inquisitorial también. También salvó su vida prodigiosamente. Efraín Benveniste. Hasta el día de hoy el apellido Benveniste, hay un montón de judíos sefaradíes de apellido Benveniste, el nombre Efraín, ni que hablarlo, la conjunción de ambos nombres, ni que decirlo.
Juan Ocampo, Íñigo Rivas, eran otros dos judíos. Rodrigo de Triana, esto es importante este dato, porque Rodrigo de Triana es el que sube, perdón por el término que voy a decir, pero seguramente muchos de ustedes lo conocen como mala palabra, pero no es mala palabra. Rodrigo de Triana es el que sube al carajo, al palo mayor de la nave, y desde allí avista tierra. Por eso se dice hasta el día de hoy, ¿por qué no te vas al carajo? O sea, ¿por qué no te vas bien lejos? Es una expresión española, ¿no? No lo tomen como un insulto. Si a uno le dicen, ¿por qué no te vas bien lejos? Etcétera, etcétera, no es una mala palabra. Proviene básicamente de allí, ¿sí? Muy bien. Rodrigo de Triana. ¿Por qué era judío Rodrigo de Triana? Porque hasta el día de hoy, si ustedes visitan Sevilla, uno de los principales puertos sobre el Guadalquivir, en España, van a ver el barrio judío de Triana, solo que en Triana hoy no hay judíos, o por lo menos cuando yo estuve no había judíos. Pero había gente que sí mantenía algunas costumbres judías en Triana. Triana en aquel entonces era como decir hoy en día el barrio de Once, por así decirlo, por la cantidad de judíos que vivían al lado del río Guadalquivir. Estos barrios judíos generalmente se construían al lado de los ríos porque eran zonas inundables y por lo tanto eran zonas bajas, despreciadas por los otros miembros de la ciudad que vivían en zonas un poco más altas. Pero a los judíos este aspecto básicamente los benefició, les permitió mantener su identidad. El barrio de Triana es muy bonito, es muy lindo, no es grande, y hasta el día de hoy, en gente que es católica, perdura una costumbre de origen conversa. ¿Cuál es la costumbre? Cuando llega el viernes, cierran los postigones de las ventanas y dentro de sus casas encienden 2 velas. Shabbat. Lógicamente son las velas sabáticas, solo que al encerrar los postigones lo hacen por temor a la Inquisición. Y hay otras costumbres más que hacían los judíos para cuidar la vida judía y que de afuera de la casa no se dieran cuenta. Ahora no vamos a entrar, quizá en las preguntas que haya, podemos verlo después con tranquilidad. Pero en Triana hasta el día de hoy hay gente que lleva a cabo esas costumbres y si uno le pregunta, ¿vos sos judío? No, yo soy católico. ¿Y por qué enciende las velas? Es una costumbre que me vino de mi bisabuela, tartarabuela, lo hacían, yo lo hago hasta el día de hoy. Es una cuestión de costumbre que sigue, los españoles son muy costumbristas en este sentido también y siguen ese tipo de costumbres, ¿sí? Luis Torres, que lo dije antes, un judío de Murcia que atravesó un proceso inquisitorial y que Colón lo llevó como realmente un traductor, porque no sabía con qué idioma se iba a encontrar básicamente también. También hubo otras personas muy importantes en la vida de Colón que fueron judíos, y no solo en la vida de Colón, sino gente que aportó mucho al tema de la navegación en aquel entonces. Hoy en día, los barcos se navegan muy fácilmente, ¿no? Ahí le ponen un GPS y el barco automáticamente le dicen el rumbo, lo que sea, y el capitán lo único que tiene que hacer es tomar mate, comer, darle alguna orden a los marinos, y el barco va solito. Fantástico. Solo que en aquella época, naturalmente, no había GPS. Había instrumentos de navegación muy precarios, y uno de ellos era el astrolabio. El astrolabio fue una creación de Rabbi Gershom, y Colón utilizó el astrolabio, también un rabino español, Rabbi Gershom. También Colón conoció el llamado almanaque perpetuo de origen catalán, que se conoce hasta el día de hoy, por parte de Abraham Zacuto, Rabbi Abraham Zacuto. Y también tenía un mapa de la época de Hasdai Crescas, un rabino importante también de aquella época, de la zona de Palma de Mallorca, si no me equivoco en este momento. Y en la época de Colón estuvo también el rabino que fue expulsado, que fue el rabino Abarbanel. No me acuerdo si el nombre era Abraham o llevaba otro nombre, pero fue un rabino muy importante, muy influyente en la corte española, pero ni siquiera él pudo dar vuelta al edicto de expulsión, y Abarbanel vivió en Italia, donde terminó de hacer un comentario fenomenal hasta el día de hoy a toda la Biblia hebrea, los 5 primeros tomos de la Torá. Eso es un comentario fantástico y hermosísimo hasta el día de hoy. Muy bien. También tuvo contactos con otras figuras de la época, y según su hijo Diego, se le conoce esto en su biografía, su padre poseía un mapa de la época del rey Salomón. Difícilmente esto sea así, naturalmente, pero es un dato color básicamente interesante. Otro dato muy interesante de Cristóbal Colón. ¿Se están aburriendo? ¿Se aburren? ¿No? Si se aburren, me voy, ¿eh? Me voy y seguimos otro día. ¿No? ¿Seguro? Díganme, ¿eh? Bueno, entonces me quedo. Porque todavía falta. Bueno, muy bien. Muy bien. Los conocimientos bíblicos hebraicos de Cristóbal Colón, volcados al idioma español, han sido fenomenales para una persona que no tenía el título ni de fraile, ni de obispo, ni una persona que gozara
de alguna forma u otra de una educación que pudiera ahondar en las raíces hebreas. Colón escribió un libro, el llamado Libro de las Profecías. Yo tengo varios párrafos aquí, quizás si tenemos tiempo puedo llegar a leer algún párrafo para que lo vean. Su profeta preferido fue Isaías. ¿Y saben por qué fue el profeta preferido? Porque Isaías fue el profeta de la redención, el profeta que anunciaría la llegada del Mesías, descendiente del rey David. Otra figura que Colón realmente adoró fue el rey David. Después también vamos a citar un poco algún aspecto por qué, pero lo puedo adelantar ahora. Cristóbal Colón tomó a Isaías y al rey David porque Isaías dice en sus profecías que el Mesías que va a venir va a ser descendiente del rey David. Y Colón soñaba con que de alguna forma u otra se pudiera redimir y liberar Jerusalén de los moros, de los musulmanes, que en aquella época estaban en manos islámicas. Y constantemente hay citas a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, que son los tres más grandes profetas que están hoy en la Biblia y que están en abundantes citas sobre la llegada mesiánica y lo que van a ser los tiempos mesiánicos, especialmente Isaías. Leo un pequeño párrafo nada más para que tengan una idea del libro de Colón. En un momento de tormenta del primer viaje, Colón reza, hace tefilá y dice así: tal mar grueso me era necesario, lo que nada parecido sucedió nunca, excepto en tiempo de los judíos, cuando salieron de Egipto con Moisés, que los conducía alejándolos del cautiverio. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Colón compara el mar brioso, el mar tormentoso, con la epopeya de Moisés sacando a los hebreos de Egipto. Es decir, como si fuera una reivindicación de su pasado judío oculto que de otra manera no podría manifestar. Aquí está la parte donde él reza: oh necio, hombre tardo para creer y servir a Dios, el Dios de todos. ¿Qué más hizo él por Moisés y por David, su siervo? Desde su nacimiento te cuidó siempre. Cuando te vio de una edad que le satisfizo, hizo resonar tu nombre en la tierra. ¿Qué más hizo por el pueblo de Israel cuando lo condujo fuera de Egipto? Ni por David, a quien de pastor llevó al rey de Judea. Tu edad no impide grandes cosas. Abraham tenía más de 100 años cuando engendró a Isaac. ¿Y Sara, acaso era una niña? Sara tenía 127 años. Lo que estoy demostrando es que Colón tenía un conocimiento importante de fuentes bíblicas y que las volcaba al idioma español. Hay más, voy a decir una más. ¿Quién dará de Sión la salvación de Israel cuando vuelva Dios a su pueblo del cautiverio? Es decir, del retorno de las diásporas a la tierra de Israel. Se gozará Jacob y alegrarse Israel. Todo el mundo sabe que las palabras Jacob e Israel son sinónimos. Nuestro patriarca Jacob, después de que peleó con el ángel que le lesionó el talón, cambió por su nombre por el nombre de Israel. Jacob es Israel hasta el día de hoy. Es un dato importante y él lo dice con total facilidad. Hay más citas, después vamos a citar alguna otra, que es realmente muy importante. También hay exaltación constante de Abraham, de Flavio Josefo, que fue un historiador importante en la época en que Roma destruyó el segundo templo de Jerusalén, y hay varios libros de Flavio Josefo, y él los va citando, ¿sí? Hay otro dato interesante. En alguno de los viajes, sobre todo el primer viaje que Colón va navegando y va descubriendo distintos lugares, las Bahamas, República Dominicana, otros lugares más en los segundos viajes, cuando llega a otras, a las Antillas, etcétera, etcétera. En los viejos mapas, en la vieja cartografía, aparece que él va poniendo nombres hebreos a distintos lugares que va encontrando o bautizando. Voy a dar algunos ejemplos. Ensenada, Abraham. Isla, Isaac. Caleta, David, que se encuentra en Jamaica. Monte Sinai, que está en Granada. Después, si quieren, pueden entrar a Google Earth, que lo sepa manejar, y puede buscar estos lugares. Quizá, probablemente encuentre alguno de ellos. Seguro el Monte Sinai en Granada lo va a encontrar, y también la Caleta David en Jamaica. Pero acá tenemos un dato, señores y señoras, que los va a estremecer a ustedes. Y este dato lo descubrió Cecil Roth, el famoso historiador, revisando documentación. Veamos lo que dice Colón cuando tiene que calcular el paso de los años. Hoy, cuando nosotros tenemos que calcular el paso de los años, agarramos un almanaque y ya tenemos todo previsto. Pero en aquella época no era tan fácil, ¿sí? No existía un almanaque tan sencillo, más allá del calendario gregoriano, el calendario judío, el calendario musulmán. No teníamos forma muy clara de establecer los tiempos. Miren la siguiente cita que da Cecil Roth en palabras de Cristóbal Colón. Este es el cálculo, lo dice Colón, lo cita Cecil Roth.
Este es el cálculo de la creación del mundo de acuerdo a los judíos. Y registra la cronología judía de Adán a Abraham. O sea, da toda una serie de nombres que aparecen en la Biblia, en los capítulos del 1 al 6. Lo leímos hace poco de la parashá de Bereshit. Pueden buscarlo y lo pueden encontrar. Y desde el nacimiento hasta la destrucción de la segunda casa, después explico, pasaron 1088 años. Y desde la destrucción de la segunda casa, de acuerdo a los judíos, hasta el momento actual, que es el año del Señor, 1481, han pasado 1413 años. Y por lo tanto, desde el comienzo del mundo hasta este año, 1481, fueron 5241 años. ¿Qué es lo que está haciendo Colón? Dos cosas. Primero, está contando y haciendo un paralelo entre el calendario gregoriano y el calendario hebreo, 5241. Ahora estamos en el 5000, perdón, ya estoy mareado yo, 5782. Y por lo tanto, Colón hace un paralelismo entre los calendarios, cuándo es para el gregoriano y cuándo es para el calendario hebreo también. Y segundo elemento que no se les tiene que pasar por alto, y en las traducciones, fíjense que Colón dice segunda casa. Como están muteados, ustedes no me van a poder decir, ¿a qué se refiere Colón con segunda casa? No se refiere naturalmente a su propia casa. Ahí hay una señora, Vivi, que está diciéndome algo, está muteada, no importa, pero yo la entiendo. Colón se está refiriendo al segundo templo de Jerusalén, porque la traducción literal de segunda casa es justamente Bait Sheni. En hebreo, el templo de Jerusalén se conoció como Bait Sheni. Bait Rishon, primera casa, primer templo. Bait Sheni, segundo templo. ¿Qué cristiano tendría intención de dar a conocer el calendario judío y compararlo con el calendario gregoriano? Nadie. Se estaría jugando prácticamente la vida. Colón lo hizo. Él encontraba de esta manera las formas de reivindicar al pueblo sufrido al cual él pertenecía y que él tenía sus raíces, pero que no las podía manifestar más abiertamente porque el peso de la Inquisición y de la intolerancia española le impedía básicamente esta cuestión, y por eso tuvo que vivir una vida de opresión, de injusticia y de esconder claramente su identidad. Debe haber pocas cosas tan difíciles y tan complicadas como obligar a una persona a esconder su identidad. Todos nosotros seguramente habremos tenido algún sobreviviente de la Shoah y ellos nos pueden contar probablemente que muchos de ellos se salvaron porque cambiaron su identidad o porque escondieron su identidad o porque simularon su identidad. Cuán difícil es hacerlo. Imagínense ustedes prácticamente toda una vida como Colón lo hizo. Sigo adelante, no falta mucho. Ya me van a venir las preguntas de ustedes también. El testamento de Colón, el testamento de Cristóbal Colón, le dice a su hijo Diego antes de morir, y se lo deja escrito, que debe dejar el 10%. ¿Le suena el 10%? No es la tasa de interés. El 10% es el diezmo, el maaser en hebreo. El 10% bíblico se lo debe dejar y distribuir para el ajuar de la novia. ¿Les suena a ustedes el ajuar de la novia? No sé, pero hasta el día de hoy, entre los judíos más ortodoxos, existe algo que se llama Achnasat Kalá, la introducción de la novia. ¿Qué significa? Que cuando hay una pareja de novios judíos que son pobres, toda la comunidad tiene que hacer el esfuerzo para comprarle muebles, para comprar comida, para conseguir trabajo, para conseguir cortinas, para conseguir lo que fuere. Eso se llama Achnasat Kalá. Colón le está diciendo que tiene que distribuirlo a las novias, y las novias eran novias judías, porque las novias cristianas no tenían esta costumbre de que se le dé el diezmo en general. También en su testamento Colón dice que su hijo Diego debe buscar a un judío, no dice el nombre, en Lisboa, en la puerta, en una de las puertas de entrada de Lisboa, y darle un dinero determinado. Se ve que Colón mantuvo alguna deuda o algo con algún judío portugués cuando él estuvo por Portugal y se acordó de pagar y saldar básicamente esa deuda. Seguramente uno de los temas que ustedes más conocen o más habrán oído hablar es el tema de las cartas de Cristóbal Colón, cómo las encabezaba, y la firma de Cristóbal Colón, cómo la firmaba. Muy bien, voy a tratar de ser rápido para no aburrirlos. Hay 13 cartas que Cristóbal Colón le dirige a su hijo Diego, 13 cartas. De las 13 cartas, 11 de ellas tienen lo que llama un monograma, como si fuera un sello inicial, que da la impresión de ser la letra Bet en hebreo y la letra Hei en hebreo.
que son las iniciales de Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios. No está exactamente la Bet y la Ei con la grafía hebrea que la conocemos hoy, pero sí está con la grafía, si alguno de ustedes alguna vez estudió Torah, como se dice en la primaria, con Rashi, con la letra de Rashi, con la sotiot de Rashi. Está la Bet y la Ei juntas, como encimadas, para disimular. Pero hay un dato interesante. ¿Cómo se escribe en hebreo? De derecha a izquierda. ¿Cómo se escribe en español? De izquierda a derecha. Las cartas estaban escritas en español de izquierda a derecha. Si ese monograma no fuera hebreo, tenía que haber estado del lado izquierdo. Sin embargo, el monograma estaba del lado derecho, tal como se escribe en hebreo. ¿Qué dos cartas no tenían el monograma? Dos cartas en donde Colón citaba a la reina Isabel. No vaya a ser que esas cartas caigan en manos de la reina y se arme algún lío con la Inquisición, alguna cosa rara, alguna investigación, alguna cosa bastante indeseable. Quiero decir, además, que hay una cuestión que alguien me puede decir, bueno, pero alguien seguramente le puso ese monograma a las cartas. Les voy a decir que no, porque la grafía se corresponde con la letra de Cristóbal Colón. Es decir, los peritos calígrafos que analizaron el Bet-Ei lo compararon con el trazo de Cristóbal Colón y corroboraron que corresponde a el dibujo que él ha hecho y no otro más. Muy bien. También tenemos que tener en cuenta el hecho, después voy a hablar de la firma de Colón, que es un tema bastante interesante también, aunque también es bastante controvertido. El apellido Colón. En la historia Colón aparece varias veces con el apellido cambiado. Aparece Colón en España, aparece Columbus en Génova, en Italia, y por eso muchos dicen asociación colombófila, ¿no? Asociando a las palomas con el apellido Colón, porque creo que en italiano o en latín la palabra Colón hace referencia a la colombofia, que tiene que ver con el amor a las palomas. Muy bien, vamos a decir acá lo siguiente. El nombre Colón es un apellido que llevaron muchos judíos en la época que vivió Cristóbal Colón. Muchos judíos, muchos hebreos. Y como me gusta, voy a dar ejemplos. Pero antes les quiero decir que al día de hoy se pueden encontrar apellidos Colón en Marruecos, en Sicilia, se encontraron también cuando había judíos en Argelia y se encuentra al día de hoy en Israel. En Israel hay muchos apellidos Colón. Colón o Colón, con M, indistintamente, como muchos dicen Jerusalén o Jerusalén, con N, también. No se diferencia muchas veces la cuestión también. Doy otros ejemplos. Rabbi Yosef Colón, de Lombardía. El médico Yosef Colón, también pariente del anterior, de Lombardía. Salomón Colón, un talmudista italiano poco conocido hoy en día por los rabinos. Jacob Colón, un astrónomo de origen holandés, también judío. Vamos a los padres de Cristóbal Colón. La madre de Cristóbal Colón se llamaba Susana Fontana Rosa. El nombre Susana es Azucena, Shoshana, en hebreo. Hay una asociación que se puede hacer ahí bastante interesante. El padre de Colón se llamaba Domínico Colombo, pero también se llamaba Jacob Domínico Colombo. Es decir, que ya vemos la presencia de un nombre hebraico, básicamente en el nombre del padre de Cristóbal Colón. ¿Y cómo llamaba el abuelo de Cristóbal Colón, que era italiano? Giovanni Josef. El segundo nombre en hebreo, Giovanni Josef. ¿A qué se dedicaba esta familia? Eran tejedores, tenían telares, hacían ropa determinada. Lo mismo que hacen hoy los judíos en Once, que venden en Flores y en Once rollos de tela por todos lados a un precio carísimo. Lo hacía la familia de Colón a un precio baratísimo, por aquel lado, por aquel entonces también. Así que si quieren comprar tela, cómprenle a Colón, algún Colón que le va a hacer algún descuento o precio más barato también. ¿Sí? Hay otros apellidos de Colón de Francia, de Holanda y de España, y aparecen quemados por la Inquisición en 1489, también dos apellidos Colón. El diario de apertura de su primer viaje, cuando él parte del puerto de Palos en su primer viaje. ¿Qué es lo que escribe Colón en la bitácora, en el libro de viaje? Dice así: después que todos los judíos fueron exilados, su Alteza me ordenó ir a las Indias. Fíjense qué interesante. Antes hablamos que en 1492, de los tres hechos importantes, dos tenían que ver con la expulsión de los judíos y el otro tenía que ver con la expulsión de los musulmanes. Ahora, ¿qué fue más importante para España?
liberarse los judíos y liberarse los musulmanes. Naturalmente que liberarse los musulmanes, porque los musulmanes estuvieron 7 siglos en España y ejercieron la dominación en España y dejaron una huella hasta el día de hoy. Es verdad que también los judíos, pero los judíos no detentaron el poder en España. Solamente en algún tiempo fueron miembros de cámaras reales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Colón dice fue después que todos los judíos fueron exilados? Él tendría que haber escrito fue después de que todos los musulmanes fueron echados de España. Naturalmente hay una reivindicación adicional al origen judío también. ¿Sí? La firma de Colón, permítanme buscar acá algún dato si lo tengo a mano, solo un instante nada más, no se me vayan, que me quedó el dato por ahí. A ver si lo encuentro. A ver, un segundo. La firma de Colón es controvertida, muy controvertida. Colón tenía 2 firmas. No es para que uno firmara los cheques en blanco bien y el otro los cheques en negro mal. Tenía 2 firmas. Una firma mucho más pequeña y una firma que en la firma pequeña aparecen las cartas muy interesantes, en las cartas que escribió a su hijo, y la firma más grande, más deformada, aparece en las cartas globales, en las cartas generales dirigidas a la reina. Pero en las 2 firmas aparece un encabezado muy, muy interesante, ¿sí? Un encabezado que dice SSASXMY y abajo dice expoferens. La palabra expoferens significa llévame o aléjame, llévame a algún lugar, es del latín. La palabra expo, XPO, quise buscar el significado y no le encuentro significado en latín. Pero la palabra ferens significa llévame, firmaba Colón con esto. Pero arriba estaba esta firma que decía SSASXMY, que establecen los investigadores que hay una implícita presencia de lo que hasta el día de hoy se llama en hebreo la kedushá, la santidad, el momento de la plegaria, de la tefilá más elevado, de la amidá, de los 18 bendiciones, cuando se repite y se dice Kadosh, Kadosh, Adonai Tzvaot, Meló Kol Haaretz Kevodó, ¿sí? O sea, santo, 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 que el mundo sea todo para él. O sea, la SSS sería, las 3 S serían básicamente esconder básicamente esta cuestión. La A sería de Adonai, de Dios, básicamente en hebreo. Y XMY lo asocian de alguna manera con el Shema Israel. Pero lo que es interesante es que este aspecto de Colón no fue solamente usado por Colón. Los investigadores lo han encontrado en viejos libros de oraciones de Italia y de España, y muchos creen que es un viejo amuleto cabalístico con el cual se firmaba o se sellaba algún libro inicialmente, que es un signo, una bendición cabalística, como el hamse, como la manito, que se utiliza hoy en día, ¿sí? O un indicio de una estrella de David medianamente oculta, o una forma de disculpas de los marranos, que era en común aparentemente entre ellos, para reconocerte entre ellos. Los cristianos dicen que no, que expoferen significa Cristóbal, que Colón se llamaba Cristóbal por Cristo, por Jesús, y que no hay que dudar básicamente de él. Y los últimos 2 puntos, para que no se aburran. La fecha de partida de Cristóbal Colón, el vencimiento de la fecha de partida era el 2 de agosto del año 1492. Ese día ya, perdón, dije mal, el vencimiento de la fecha en la cual los judíos tenían que partir de España. El decreto de expulsión fue el 3 de marzo de 1492, pero vencía el 2 de agosto de 1492. Quiere decir que en esos meses tenían tiempo de malvender sus bienes para irse básicamente de España. Los reyes fueron magnánimos para darle este gesto. Bueno, Colón parte por la noche del 3 de agosto. Lo hace un día más tarde. ¿Por qué lo hace? En el calendario hebreo han averiguado en aquel entonces los investigadores, el 2 de agosto era Tisha B'Av, el 9 de Av, que saben ustedes que es un día aciago, difícil para la historia judía, que sucedieron muchas cosas malas, entre ellas la destrucción de los 2 templos de Jerusalén, entre ellas también el día que se decretó que los hebreos no iban a entrar a la tierra de Israel y iban a vagar 40 años porque no creyeron en lo que decían los 2 de los 2 espías que Moisés envió a la tierra, etcétera, etcétera, la destrucción de la ciudad de Betar, la expulsión de los judíos de Inglaterra, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Hay muchas catástrofes que han sucedido en los días de Tisha B'Av con el tiempo. Pero ese 3 de agosto finalizaba, mejor dicho, terminaba Tisha B'Av, digo bien,
y comenzaba un día. Cualquier judío observante más estricto de las leyes y las tradiciones judías sabe que en los días de Tisha B'Av, en el día de Tisha B'Av, día de ayuno total y ayuno nacional del pueblo judío, en la medida de lo posible no hay que emprender viajes largos, ni en auto, ni en tren, ni en avión, ni en barco. Es un día de mal agüero, es un día de mala suerte, es un día nefasto, es un día que pueden pasar cosas malas, lo aleinu, que no suceda, y por lo tanto no se hacía. Quiere decir que Colón esperó básicamente hasta la finalización del Tisha B'Av para partir con las naves en plena noche, sin que ningún elemento del reino lo despidiera, sin que nadie apoyara básicamente esa expedición, con una soledad absoluta, solo con los tripulantes que llevaban las 3 naves. Y lo último que voy a leer, que les dije al principio, y que es el sello, y que todo lo que dije yo hasta ahora no vale nada, si no leemos lo que el propio Colón dijo y el propio Colón escribió. Y es lo siguiente, dice así: no soy el primer almirante de mi familia, que den el nombre que quieran, pues si al fin y al cabo David, rey muy pudiente, fue rey de Israel. Yo soy siervo de ese mismo Señor que elevó a David a tal estado. Más claro, échenle agua. Está admitiendo que él se considera descendiente de alguna forma de la progenie del rey David. Y eso es un dato sumamente interesante que termina corroborando toda esta especie de rompecabezas acerca de aspectos judíos de nuestro amigo don Cristóbal Colón. Hasta aquí la conferencia, las preguntas, las dudas, las inquietudes. No estoy viendo el chat, así que Sergio, si querés vos transmitirme las preguntas o hacer un resumen de las mismas, si es que las hay, o hay algún comentario, o las busco yo en el chat, vemos. Muy Bueno, bien. recién estaba mirando porque, bueno, vos habías dicho que estábamos redondeando. Hay muchos saludos y muchos mensajes lindos, pero se ve que estuviste muy claro, Natalio. No hay Bueno, preguntas al momento. no hay Eh, preguntas. Bueno, no ahí hay tenemos un preguntas. saludo desde Venezuela de José Benamán. Bueno, espero que no sea Maduro que esté saludando, que sea José Benamán, que nos salude de Venezuela. También de Austria tenemos a alguien que evidentemente también está leyendo o viendo esta charla, así que muy agradecido por la distancia y por el tiempo que se toman. ¿Sí? Muy bien. Antes de terminar, quería avisar a las personas que tuvieron dificultades para entrar al Zoom. Ahí llegó una pregunta, ahí la vamos a contestar. Déjenme terminar Bueno, de hablar de esto. Las personas que tuvieron dificultades para entrar al Zoom les va a estar llegando una grabación de la charla que se dio recién con Natalio, así que no se preocupen que van a poder acceder, va a estar la grabación disponible para ustedes, así te pueden... pediría que me envíes la copia, si podés. Sí, 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 por supuesto. Así aprendo algo del que dio la charla. Que me Dale, envíes la copia. dale, ¿Sí? dale. Parece Quiero bien. también enviar un saludo a Mario Schwindlerman, un amigo conocido de muchos años que está viendo la charla también. Así que saludos a Mario desde ya. Muy bien. Tenemos dos Eh, preguntas con respecto a la charla y una pregunta con respecto al material. Una pregunta a Vivi, ¿por qué fue preso Corón? sí. Bueno, vamos a responder. A ver, en el primer viaje de Cristóbal Colón nadie daba un peso por el éxito y por el destino del viaje, sino obviamente los españoles le hubieran apoyado esta expedición sin ninguna duda. Pero ya en los viajes posteriores, cuando ya se habían descubierto tierras y se habían llevado indígenas a España como cautivos para mostrar que había un continente con riquezas, evidentemente España comenzó a interesarse mucho más. Ahora, por aquellos años era bastante común que los navegantes hicieran distintos viajes asociados a las coronas o a las coronas a las cuales ellos de alguna forma pertenecían. Y por lo tanto, Colón, en cada uno de los viajes, especialmente el segundo, el tercero y cuarto, reclamó parte de las tierras y parte del dinero, tanto para él como para su progenie, para sus hijos. Y en el cuarto viaje, evidentemente, volvió encadenado, volvió engrillado, porque tuvo algunos problemas ya con los gobernadores españoles que ya estaban en el continente americano, probablemente por la demanda del terreno, la demanda del territorio, y por eso volvió encadenado y terminó prácticamente sus días en prisión y murió en Valladolid, abandonado prácticamente a su suerte. Pero les quiero decir un dato que me enteré hace muy poco.
descendiente de Cristóbal Colón, familiares de Cristóbal Colón, le han hecho al gobierno español un juicio demandando parte de las riquezas por aquello que no se le había otorgado a Cristóbal Colón. Y ese juicio lo litigaron hasta fines del siglo XIX, donde creo que habrían recibido una porción, una cantidad de dinero bastante importante también. Eso también ya nos da la pauta que evidentemente España fue muy mal agradecida con Cristóbal Colón y con algunos otros navegantes también que posteriormente navegaron las aguas americanas, etcétera, etcétera. Pero era bastante común esto digamos que los navegantes, que los capitanes de los barcos no navegaran por un sueldo, sino que lo hicieran a comisión, básicamente en función de lo que descubrieran o de lo que pudieran apoderarse, como lo hacían los piratas. Los piratas también se quedaban con una parte del botín y la otra parte la daban para aquellos a quienes pirateaban. Bueno, Colón tuvo esa enseñanza y Colón obviamente aprendió ese tipo de cuestiones también y por eso le valió esta pena también, esa discusión por dinero, le valió terminar en la cárcel y murió justamente enfermo en la cárcel. Enfermo y olvidado y mal agradecido naturalmente por la historia española. Había otra, me parece. Sí, hay un par de preguntas más que la gente fue haciendo. Pregunta Ruth, ¿cómo fue la relación entre la reina y Colón? Bueno, hasta que nosotros sabemos, la relación de la reina y Colón fue una relación de cierta tirantez. No sabemos a ciencia cierta que la reina conociera que Colón fuera de origen judío. Yo lo dudo, no lo pienso, no lo creo. Pero evidentemente Isabel no tenía voluntad por el momento de caer en algunas aventuras más para financiar viajes a expiratas o a personas que ya en Portugal habían fracasado. Quiero decir algo que es muy importante. España fue una potencia naval importante, pero Portugal lo fue antes que España. Y el hecho que Colón haya navegado para los portugueses antes que los españoles nos estaba demostrando esto. Ya los portugueses rechazaron sus servicios y por lo tanto España consideró que tampoco valía la pena. Por lo tanto, habría que indagar un poco más si hubo alguna relación más directa. Tendría que hojear mejor el libro de Salvador de Madariaga para ver si hubo algún contacto más directo también sobre el tema de la relación entre la reina y Cristóbal Colón. Pero estamos muy lejos de esa idea de, insisto, que aparece en esa novela de que la reina se arrancó el collar de joyas, de oro o de perlas, lo que fuere, y lo tiró como para que Colón vaya a la calle Libertad y Corrientes, lo venda y financie las expediciones de él. De ninguna manera, eso no existió. Es un invento. Y eso hay que desterrarlo. Porque hay que hacer justicia. Hay que hacer justicia con este tema. Hay otra pregunta acá con respecto a Colón, que dice, muchas personas dicen que era un genocida. ¿Cuánto de cierto hay en esto? Pregunta Raúl. Bueno, a ver, en los últimos tiempos, prácticamente desde que se cambió el concepto de Día de la Raza por Día de la Diversidad étnica, etcétera, etcétera, hay un intento de reescribir la historia. Colón no fue un santo, pero Colón no fue un genocida. Colón, evidentemente, al igual que otros navegantes de la época, consideró que los indígenas del continente americano eran inferiores racialmente. Por eso también, vuelvo a insistir, se llamó el Día de la Raza, porque se consideraba que la raza europea, la raza hispana, esa raza blanca era superior a la raza indígena, a los indígenas que estaban en el continente americano, sean los aztecas, los mayas, los incas, los tehuelches o cualquier otro tipo de indígena. Y naturalmente, cuando evidentemente los españoles que venían navegando y desembarcaron y se encontraron con indígenas, es verdad, en realidad, justamente lo que quiero decirles es que si bien América le dio mucho a los españoles a nivel de riquezas y a nivel de otros aspectos más, los españoles también lo que trajeron para los indígenas americanos fueron enfermedades. La sífilis y la viruela no eran conocidas en el continente americano y sin embargo fueron traídas por los conquistadores españoles que tomaron a las mujeres indígenas de acá, abusaron de ellas y terminaron contagiándolas las enfermedades infectocontagiosas. Por otro lado, es verdad que Colón llevó indígenas en sus barcos, en algunos viajes, a España para llevar a esas personas exóticas a mostrarlas ante la reina española. Imagínense ustedes solamente por un momento, ahora, en pleno siglo XXI, nos ponen a cualquiera de nosotros
con alguna de las tribus perdidas africanas que se encuentran en el Congo o que se encuentran en algún lugar de la selva africana y nos entran a comparar. No podemos menos que pensar que nosotros somos de una civilización de avanzada y los que están enfrente son poco menos que infrahumanos. En la época de Colón se consideró a los indígenas como infrahumanos. Felizmente todo este concepto fue cambiando. A mí me parece, por otro lado, y esto es solamente una teoría mía, no es un hecho histórico, es una teoría mía, que durante muchísimo tiempo España vino ocultando el origen judío de Colón, porque evidentemente se avergonzaba que el continente americano haya sido descubierto por alguien cuya familia fue expulsada naturalmente de España y por un pueblo al cual él pertenecía que también fue expulsado de España, con el daño socioeconómico grave que esto causó esencialmente para España. Pero con el paso del tiempo y cuando tomó más noción esta idea de los derechos humanos y la diversidad cultural, y se comenzó a revisar la historia, y se comenzó a ver a Colón con ojos más humanizados, ¿sí? Entonces es como que España se trató de distanciar de Colón. ¿Quieren al Colón genocida? Tomen, este fue un genocida, sí lo fue, pero no nos endilguen a todos nosotros la idea de un genocidio, sino que correspondería a alguno de los primeros conquistadores del continente americano, pero esto poco tiene que ver con la hispanidad. Falso. Y la prueba de que esto es falso es que la Inquisición perduró en España hasta 1834. Si la Inquisición hubiera sido un accidente nada más, hubiera demorado solamente 10, 12, 15, 20 años y nada más, y ya sí estaría mal. Fíjense que siempre se habla de Inquisición española, pero la gente quizás no sabe que también hubo Inquisición en Italia y que la Inquisición empezó en Francia. Ahora, ¿por qué se habla de Inquisición española? Porque la máxima crueldad se la encontró en España y el daño mayor a los judíos y a aquellos que no eran católicos puros se los hizo en España y las consecuencias históricas directas las terminó pagando los judíos y también los españoles, porque España se empobreció como país, no era un país, como reinado, y el Imperio Otomano se agrandó. En la época que los judíos son expulsados de España, el sultán otomano, no me acuerdo el nombre, perdónenme, creo que era Hamid II, pero no me acuerdo el nombre, les voy a fallar, dijo algo así como: qué tonto debe ser el rey Fernando de España, que está expulsando a quien hizo rico a la ciudadela española, a quien hizo rico a España. Y por eso Turquía abrió las puertas a los judíos y los judíos se desparramaron por todo el Imperio Otomano, por Grecia, por Israel, por Turquía, básicamente, por partes de Armenia, por distintos lugares de Siria, por distintos lugares de hasta inclusive alguna parte de la península arábiga, por Egipto, por Marruecos, por Argelia. Todo lo que perteneció al Imperio Otomano, los turcos permitieron que los judíos se asentaran en aquellos territorios y les permitieron absoluta libertad de culto. Bueno, Natalia, continúan las preguntas. Vamos a hacer dos preguntas más. ¿Qué hay de cierto en que un objetivo de Colón era liberar Jerusalén? Pregunta Raúl nuevamente. Lo cité que él en el libro de las profecías, él decía que soñaba que en alguno de los viajes iba a viajar y liberar la tierra de Jerusalén, la tierra santa de Jerusalén. Es verdad, es totalmente cierto, él lo dice en el libro de la profecía. Colón era un hombre, a ver, ¿cómo decirlo? Mesianista, tenía una fe profunda en la idea mesiánica de que él tenía que liberar Jerusalén de las manos de los musulmanes y ese sería el comienzo de la redención para el pueblo hebreo y para toda la humanidad. Sí, Colón lo dijo esto y lo aspiró claramente, claro que nunca lo pudo hacer, por supuesto. Quiero hacer una observación nada más. Me están escribiendo varias personas por WhatsApp que están queriendo la grabación, porque no han podido entrar o no han podido estar en la charla por distintas obligaciones o lo que fuera. Así que después, si me la envían, si no hay molestia, se la envío a la gente que la está pidiendo. ¿Sí? Sí, la grabación va a estar disponible para todas las personas, se va a enviar por diferentes medios, la vamos a estar enviando desde la comunidad, la va a estar enviando Natalia, la va a estar enviando también los organizadores del evento por Eventbrite, los que estuvieron por la plataforma, les va a llegar por allí. También no se preocupen que la grabación va a estar disponible y les va a llegar a todos. Por último, pregunta a Miriam si es posible que nos haga una lista bibliográfica. Están solicitando bibliografía, Natalia. Si puede ser una lista de algunos de los libros aunque sean algunos, los más importantes, que citaste en la charla,
te están reclamando la bibliografía. Bueno, ok. La lista no la puedo hacer por falta de tiempo, pero yo estoy atravesando una situación familiar determinada, mañana operan a mi esposa, así que estoy bastante presionado con los tiempos. Pero sí les quiero decir que la bibliografía básica, la bibliografía clara, más importante que ustedes deben obtener, y no caigan en esos sitios de internet que hablan de distintas cosas que tienen poca relevancia, es el libro de Cristóbal Colón, Vida y obra del magnífico Cristóbal Colón, de Salvador de Madariaga. Busquen ese libro y busquen especialmente el capítulo que habla de la vida de Cristóbal Colón, y ahí esa es la mejor fuente que ustedes pueden básicamente cotejar. Si no lo consiguen, el libro de Simón Wiesenthal, muy lejos en calidad, también les va a dar una aproximación, pero está muy lejos en calidad. Lo que sí después les voy a pasar a la Keilah de Lomas, eso sí le voy a pasar. Hay 2 videos en YouTube muy interesantes de clases de profesores españoles que admiten la judeidad de Cristóbal Colón. Y son no judíos, se los voy a pasar, es una conferencia de 1 hora y media, 2, que les va a aportar algunos datos más de los que yo les di, porque habla de otros temas también, sobre todo esta idea que en España había, ¿no? Que el mundo era plano, cuando ya el Talmud ya nos dice que el mundo era redondo, era esférico. Solamente les digo a título de curiosidad, ¿sabe alguno de ustedes hebreo cómo se dice globo terráqueo en hebreo? ¿Cómo se dice globo terráqueo en hebreo? Se dice Kadur Haaretz. ¿Kadur qué es? Pelota. La pelota es redonda. O sea que ya en hebreo tenemos ya desde la base. Y en términos cabalísticos, que la Cabalá nos habla de las sefirot. La palabra sefirá viene de esfera. La esfera es un redondel. Para el Talmud no fue ninguna novedad la redondez del mundo, como tampoco lo fue para otras culturas. También otros pueblos lo sabían y lo conocían, inclusive creo que también los chinos. Pero los españoles estaban convencidos de que el mundo era plano y aquel que navegaba más allá del horizonte se caía a algún lugar porque el mundo estaba sostenido por un elefante de 4 patas, ¿sí? Todo eso es parte de la fantasía que nos fue enseñada en la escuela primaria. Eso es out, no va más, bórrenlo directamente, porque hasta inclusive los catalanes también llegaban a pensar de que el mundo no podía ser cuadrado ni plano, tampoco decían que era redondo, no tenían los elementos para medirlo, pero que seguro no era plano, los mapas catalanes así lo establecían. Pero bueno, así son las cosas. Algunas cosas se imponen por estudio y la mayoría de las cosas se imponen por decreto o por la fuerza o por cierta violencia o coerción. Si no, le preguntamos a Aníbal Fernández, nuestro ministro de Inseguridad General de la Argentina. Sí. Bueno, Natalia, no te queremos quitar más tiempo y le agradecemos muchísimo a todos los que participaron. Creo que hablo por todos, la charla estuvo increíble. Acá Vivi comenta que los vikingos llegaron a América antes de Colón, y es verdad, Natalia lo dijo al principio de la charla. No se duda, No no se se duda. Está duda. demostrado que Eric el Vikingo llegó a América, en el continente americano, atravesó el estrecho de Bering y llegó al Canadá, no hay ninguna duda. Eso está comprobado históricamente. Colón no descubrió América, ya el hombre había pisado América más allá de las civilizaciones que ya existían en el continente americano. Sí, no hay ninguna duda al respecto. Bueno, Natalia, te Muy agradecemos bien, mucho. les agradezco a ustedes, gracias a Saludemos todos a ustedes. Natalia. Muchas Aplauso, gracias, muy amables. ovación. Gracias por estar allí ustedes. Gracias a la comunidad de Lomas que me invitó, a las personas que conozco que están presentes, Fanny Sorgen también, que es conocida mía también. A varias personas más, Mario, Schwindler, ya lo cité, Susana, a todos los que están, bueno, les mando un gran agradecimiento por estar aquí conmigo. Y bueno, nos reencontraremos seguramente en alguna otra oportunidad. Ahora voy a elegir si me voy a cenar con mi esposa o con algún descendiente de Cristóbal Colón. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer la opción. Gracias por todo, que esté muy bien. Gracias, Alicia, que estén muy bien. Un saludo muy Gracias, especial a Natalia. todos. Un saludo a todos los que estuvieron. Les agradecemos por participar. Los Un esperamos saludo a tu en la próxima. esposa, Sergio, un saludo a tu esposa, Sergio, y discúlpame si la mandé a marzo o a diciembre, No, que me no, no. disculpe. Nunca la mandaste ni a marzo ni a diciembre. Por suerte, ella siempre fue una estudiosa muy fuerte. Así que Bueno, ok, perfecto. no pesa eso sobre vos. Y Mandamos un Natalia, saludo a vos y también te vamos a Muchas saludar a tu gracias. esposa y una pronta recuperación. Saludo Perfecto, enorme. muy Chao bien. a todos. Les agradecemos por participar. Nos vemos la Es próxima. muy bien.
Gracias, adiós Raúl, gracias. Ahí está Raúl también, gracias Raúl. Que estén muy bien.